Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer que nuevamente pueda compartir algo de conocimiento gerontológico y sociológico con las personas que estáis participando en este evento organizado por la UDP. Y por supuesto, también ayer olvidé dar un agradecimiento a los equipos técnicos de todas las asociaciones de acción local de Extremadura que de alguna manera, bueno, pues están participando, como digo, en este tipo de eventos con el objetivo de tener una mirada diferente hacia las personas mayores tan habituales en los paisajes urbanos y sobre todo rurales de una comunidad eminentemente rural como es nuestra querida Extremadura. Efectivamente, Carlos, yo lo que pretendo en los próximos 20 minutos aproximadamente, bueno, de alguna manera dialogar, aunque sea de una manera un poco unilateral, me gustaría que hubiera algún tipo de flujo, pero bueno, yo entiendo que también las jornadas muchas veces no lo permiten, pero sí quiero también aprovechar la oportunidad para animar a todas las personas que forman parte de la UDP y, por supuesto, de los grupos de acción local de Extremadura, a que podamos continuar el debate mucho más allá de estas jornadas que se están desarrollando durante esta semana y que, sobre todo, algo me parece muy importante, y lo comentaba con Constancio, a quien también quiero agradecer que en su momento me ofreciera esta oportunidad de participar y de dialogar, que pudiéramos continuarlo a través de las redes sociales. Y digo esto porque yo estoy permanentemente observando a través de las redes sociales en Internet muchas veces discursos que veremos a continuación son francamente edadistas, es decir, que discriminan por razón de la edad y especialmente a las personas mayores, que bueno, es un segmento de edad que es tan vulnerable como cualquier otro, como se acaba de explicar, pero evidentemente parece como que muchas veces la diana de este tipo de comentarios, de mensajes en redes sociales, van muy dirigidos, como digo, a debilitar mucho más allá a las personas mayores. Por tanto, yo animo a que continuemos, como digo, este diálogo más allá de estas jornadas a través de las redes sociales en Internet. Los que me siguen, ya sabéis que soy una persona bastante activa y sobre todo en Twitter. Aprovecho pues, para decir que mi Twitter es @Santiago Cambero, por si, insisto, después de mi intervención, bueno, pues podamos, como digo, continuar ese debate. Hecha, como digo, esta parte, digamos, más protocolaria, bueno, me meto de lleno en lo que sería mi ponencia. Decir que, bueno, los datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, apuntan que la población en España y en Extremadura está descendiendo progresivamente. Prácticamente cada año en Extremadura se pierden unas 3.000 personas. Digo se pierden porque ni nacen y muchos se van, ¿no? Y observamos que eso supone bueno, que un 0,3% menos de personas sigan conviviendo en nuestro territorio en Extremadura. Actualmente, los censos de población vienen a indicar que la población en Extremadura, hace poco éramos 1.100.000 habitantes y ahora mismo somos 1.067.272 personas. Y como decía anteriormente, cada año aproximadamente unas 3.000, 3.200 personas, como digo, provocan que se vaya descendiendo la población en nuestra comunidad. Por tanto, esto es una tendencia constante en España y sobre todo en comunidades como Extremadura, que su tasa de envejecimiento es de las más altas, junto con Castilla-León, Galicia, Asturias y Cantabria. Y esto, como bien sabéis, supone una reflexión en profundidad de la sociedad civil en general y, por supuesto, bien acompañado de quienes tienen responsabilidades públicas para de alguna manera poder frenar esa despoblación del medio rural y generar pues, oportunidades para que las personas más jóvenes y mayores puedan convivir en esas comunidades locales que siempre nos gusta visitar en fines de semana y en vacaciones, pero que también son parte, como digo, de nuestra realidad social. Por tanto, este cambio demográfico va a suponer, como decíamos el otro día, un cambio social a escala no solamente local, sino también global, que va a afectar directamente a las estructuras sociales y económicas de nuestras sociedades, pero también hay que decir, no solamente de las sociedades avanzadas, sino también de los países en vías de desarrollo que están experimentando una transición rápida hacia esa modernización
demográfica caracterizada por el descenso de la natalidad y de la mortalidad en las últimas décadas. Por tanto, este hecho demográfico observable a escala mundial, como digo, viene a reflejar cómo los segmentos etarios de personas de 60 y más años cada vez son más crecientes y bueno, eso de alguna manera, como decíamos, va a cambiar todo el paisaje de nuestros pueblos y ciudades debido al aumento de la esperanza de vida al nacer en cualquier latitud del globo terrestre, pero especialmente en una comunidad como Extremadura, en la que, como decíamos, la tasa de envejecimiento va a provocar que de alguna manera los centenarios y las centenarias bueno, se conviertan en plena normalidad social, ¿no? Y eso es algo que venimos observando día a día. Quiero recordar que en Extremadura ahora mismo hay casi más de 1.500, 1.700 personas por encima de los 100 años y, como digo, los pronósticos vienen a indicar que en ceteris paribus, es decir, las condiciones actuales, es verdad que ha habido una pandemia y eso ha provocado un descenso de la esperanza de vida al nacer, debido sobre todo a los fallecimientos que se han producido en los grupos etarios de edades avanzadas, pero a pesar de ello, insisto, la tendencia centenaria va a ser una realidad, sobre todo, como digo, debido a que las proyecciones demográficas del INE, de Naciones Unidas, vienen a decir que España y Extremadura serán comunidades donde casi el 20 o 21% de la población dentro de apenas 2 décadas, mañana, serán personas de más de 60 años. Con lo cual, ese es un reto, ese reto demográfico, como así se denomina, que yo prefiero incluso hablar de reto más bien intergeneracional, porque lo de demográfico es un término muy cientificista y creo que lo de hablar de intergeneracional de alguna manera nos lleva a pensar en la importancia de establecer esas alianzas estratégicas entre personas de distintas edades y generaciones. Abro un paréntesis para decir que el próximo día 29 de abril se celebra el Día de la Solidaridad, de la Cooperación entre Generaciones y creo que es un buen momento, como digo, para reflexionar sobre estas cuestiones que cada día forman más parte de ese reto demográfico que, ya digo, yo preferiría denominarlo reto intergeneracional o generacional, ¿no? Y en ese reto del que estamos hablando, como digo, las sociedades deben de saber cómo aprovechar las oportunidades de esta llamada revolución de la longevidad, ¿no? Mediante la transformación de nuestros sistemas de protección social, educativos y productivos, entre otros, pues con la única finalidad de mejorar las condiciones de vida, no solamente de las personas jóvenes, sino también de las personas adultas mayores. Hay que decir que estas personas mayores, como digo, y lo veremos a continuación, cuando hable de mayorescencia, de ciudadanía senior, hay que decir que son personas que de alguna manera ya son una generación, la generación baby boomers, una generación resiliente, esforzada, que está sabiendo desde el principio adaptarse a las nuevas realidades en estas décadas de vida y que están liderando los cambios sistémicos que tienen como objetivo, insisto, mejorar esa solidaridad entre personas de distintas edades y generaciones. Sin duda, como se acaba de mencionar, las políticas públicas dirigidas sobre todo a promocionar el envejecimiento activo, saludable e inclusivo deben de seguir implementándose por parte de nuestros poderes públicos con el objetivo, como digo, de dar visibilidad y potenciar a esas nuevas caras de la vejez, eliminando cualquier atisbo de actitud o comportamiento edadista que muchas veces, lamentándolo mucho, podemos observar como una práctica social casi normalizada, injustamente, pero también muchas veces como una práctica institucional, a lo cual evidentemente nos tenemos que negar abiertamente como sociedad civil, pues para evitar que se produzca, como digo, esa exclusión, esa discriminación de personas de distintas edades y especialmente personas mayores cuando tienen la misma derecho a participar plenamente como ciudadanía. Y esto también lo quiero unir con una cuestión a escala global, como serían los llamados indicadores de desarrollo humano que deben de ir mejorando en cuanto a cuestiones de sanidad, en cuanto a cuestiones sanitarias, en cuanto a cuestiones de derechos civiles, etcétera, y que vienen marcados dentro de lo que sería ese reto también que tenemos antes del 2030, que es la consecución de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, los llamados ODS. Y por tanto, en este proceso
de cambio demográfico, de modernización demográfica, de alguna manera tendría que lograrse una situación de equilibrio, de igualdad entre todas las sociedades humanas, entre el norte y el sur, para que, bueno, las personas jóvenes y las personas mayores tengan, digamos, una mayor esperanza de vida, alejada de situaciones de hambruna, de guerras, de enfermedades, de desastres naturales, etcétera, que generalmente diezman a las poblaciones y especialmente a los sectores de población más vulnerables, y en este caso nos estaríamos refiriendo sin duda a las personas mayores. Pero ¿qué ocurre en nuestro país? ¿España realmente es una excepción? Bueno, hay que decir que no. Evidentemente España no es una excepción en este horizonte demográfico, como venimos explicando, y especialmente una comunidad, como digo, Extremadura, como bien decíamos, con donde la población mayor cada vez va siendo más creciente, y eso de alguna manera nos tiene que motivar a la sociedad civil y a las instituciones, digamos, gobernantes, la importancia de, pues eso, de saber adaptar los sistemas productivos, los sistemas de protección social, los sistemas sanitarios a las necesidades, demandas y expectativas de este segmento de población creciente. Por tanto, el desafío de Extremadura, además de lograr esa plena vertebración territorial, es también, ¿por qué no?, esa recomarcalización, y de esto las personas que nos están escuchando saben bastante mucho más que yo sobre estas cuestiones, sobre todo para, como digo, lograr o alcanzar unas mayores cotas de cohesión social mediante la prestación de servicios públicos de calidad en municipios, ya sean rurales como urbanos, que logren, pues, y que frenen, sobre todo, como decíamos, esa despoblación del medio rural que estamos viviendo en comunidades como Extremadura. Por tanto, como digo, consecuentemente, los responsables políticos deben de empezar ya, y lo están haciendo, me consta, en Extremadura, a diseñar y ejecutar planes de desarrollo estratégico que equiparen todos los territorios, y sobre todo, como digo, que puedan también tener como punto de referencia esa transferencia del conocimiento científico que puede aportar la Universidad de Extremadura a la Junta de Extremadura, a las diputaciones de Cáceres y de Badajoz, a las comarcas y, por supuesto, a todos los ayuntamientos extremeños que de alguna manera, como digo, permitan retener el talento de las personas jóvenes, pero también captar el de otras personas que vienen de otros territorios, ¿no? Y, por supuesto, que las personas mayores puedan convivir en esa igualdad etaria con estas personas, con estos jóvenes que, como digo, optan por quedarse en nuestro territorio, ¿no? Hoy, justamente antes de participar en este evento, escuchaba una iniciativa, el llamado Erasmus Rural, que se va a poner en marcha desde el Gobierno de España con el objetivo de, bueno, conseguir que haya población joven, cualificada, profesional y académicamente hablando, que tenga la oportunidad de vivir y de desarrollar su proyecto de vida en el ámbito rural. A mí me parece que es una iniciativa interesante que puede paliar, como digo, los efectos de la despoblación del medio rural en comunidades como Extremadura, pero evidentemente es un elemento más, pero que tiene que estar unido, como es obvio, a otros cambios, como digo, de modelos organizativos, territoriales, que atraiga a las personas más jóvenes para poder, como digo, convivir con otras personas de distintas edades en el medio rural. Por tanto, los problemas de despoblación rural y de crecimiento vegetativo, que son la cara de la misma moneda en Extremadura, va a condicionar sin duda alguna nuestro futuro colectivo, como digo, si no se adoptan esas políticas adecuadas para que no se produzca tanto éxodo rural y nos empobrezcamos, no solamente cultural, sino demográficamente, ¿no? Y por tanto, si no actuamos ahora, mañana será tarde para las futuras generaciones de extremeñas y extremeños que quieren seguir conviviendo en nuestra tierra. Dicho esto, quería centrarme, como decía al principio de mi intervención, en el concepto de la mayorescencia unido a la ciudadanía senior, en ese desafío, como decíamos, de progresar como sociedad desarrollada ante el fenómeno de la revolución de la longevidad,
bueno, mejorando las condiciones de vida tanto de las personas jóvenes como de las personas mayores y sobre todo, como decía, visibilizando esas nuevas caras de la vejez, que yo denomino con un concepto social que es el de la mayorescencia. Un concepto que hace 3 años una periodista me pidió que generase un neologismo que pudiera definir esa nueva etapa de la vejez, muy alejada de la vejez de generaciones anteriores en nuestro país. Y bueno, estuve dándole vueltas hasta que, bueno, llegué a crear este concepto, el de mayorescencia, que viene a unir, por un lado, lo que es mayores y, por supuesto, la esencia, ¿no? La naturaleza, lo valorable de las personas mayores, ¿no? Y con este, como digo, con este concepto social, poner en valor, pues eso, las capacidades que tienen las personas mayores, bueno, como ciudadanía senior, que quiere seguir participando y que tiene el derecho a seguir participando activamente como tales en los procesos de toma de decisión que les afecta directa o indirectamente en sus territorios. Por tanto, la mayorescencia viene a reflejar ese segmento de población, de personas mayores, capacitadas, empoderadas y que tienen suficiente capacidad, como decía, de liderar todos aquellos cambios sistémicos que en nuestras sociedades se están produciendo y que ojalá lleven hacia un avance progresivo hacia lo que Naciones Unidas denomina sociedades para todas las edades. Y sin duda, como digo, las políticas de envejecimiento activo, que ahora, por cierto, van a cumplir dentro de muy poco 2 décadas, después de que se hablara de este paradigma en la Asamblea de Naciones Unidas del envejecimiento que se celebró en el 2002 en Madrid, se pidió a los gobiernos que, como digo, pudieran en marcha estas políticas que tienen como, bueno, como objetivo, sobre todo, potenciar lo que tiene que ver la seguridad, la salud y la participación de las personas mayores. Y este aspecto último, el de la participación, particularmente es el que a mí me parece más interesante, como también se ha venido hablando a lo largo de esta mañana, sobre todo para erradicar esa visión reduccionista, incluso negacionista de las personas mayores y especialmente de la vejez como etapa de la vida para lograr, pues eso, una mirada diferente, inclusiva, que tenga en cuenta todas las generaciones y todas las edades, al margen de, como digo, esos comportamientos edadistas que, lamentándolo mucho, cada día están más en boga en España y en Europa, dado que es la tercera forma de discriminación social después de lo que sería el racismo y el machismo, ¿no? Por tanto, en este contexto de demografía del envejecimiento, resulta muy aconsejable, como digo, poner en valor social esa mayorescencia para mejorar, como digo, sus condiciones de vida y sobre todo para crear, como se ha dicho, comunidades mucho más accesibles, mucho más sostenibles y mucho más inteligentes. Y, ¿por qué no?, crear sistemas productivos adaptados que sepan unificar y potenciar y multiplicar lo que es el capital senior y con lo que es el capital junior en espacios colaborativos, tanto inter como intrageneracionales, que fomenten el desarrollo personal, la autonomía de tantas personas, ¿no? Y en ese sentido también este concepto de mayorescencia lo vengo a unir con la importancia de generar esos entornos, esos territorios favorables para lograr lo que sería, bueno, pues esa huella generacional que pondera, como digo, ese impacto en las organizaciones mediante el flujo de transferencia de conocimientos, de habilidades y actitudes entre personas de distintas edades y generaciones que tienen como tal el mismo objetivo de cooperar al unísono para lograr los fines de cualquier organización, ya sea una organización sanitaria, académica, social, política, etcétera. Es decir, personas de distintas edades que interactúan, como digo, en espacios públicos y privados y que intercambian experiencias técnicas o de vida y que, como digo, se reconocen y que participan, como digo, bueno, asumiendo los desafíos y los retos de cualquier tipo de organización social, educativo, empresarial, sanitaria, para que sean mucho más eficaces, más eficientes y sostenibles en el tiempo, para saber gestionar, como digo, esos talentos y esos recursos, no solamente humanos, sino también materiales y económicos que potencien de una manera u otra la diversidad
y las capacidades humanas al margen de la edad, ¿no? Por tanto, esa nueva vejez, como digo, tiene que ser vivida de forma satisfactoria como una oportunidad de seguir contribuyendo al autodesarrollo y también al bienestar social, ¿no? Como de hecho están haciendo las personas mayores, ¿no? Justamente hace un año yo escribía un artículo en la prensa regional extremeña donde hablaba de la suspensión de la abuelidad. La abuelidad se reconoce como ese conjunto de bienes y servicios que ofrecen los abuelos y preferentemente las abuelas, que siempre han sido las cuidadoras de personas jóvenes y de personas mayores. Y decíamos que justamente cuando se produjo la situación de pandemia, del primer estado de alarma, bueno, pues muchas familias jóvenes tuvieron que estar 24/7 atendiendo a sus hijos e hijas y se dieron cuenta de la importancia de esa aportación que hacían los abuelos y preferentemente las abuelas en la cocrianza de esos niños y niñas, ¿no? Por eso es muy importante, como digo, poner en valor ese aspecto de la ciudadanía senior, esa mayorecencia, mucho más allá de la esfera privada, doméstica y familiar, y trasladarlo a los espacios públicos y sociales para que, como digo, visibilicemos la aportación de las personas mayores. Es más, en ese momento, cuando se produjo esa abuelidad en suspensa, yo hacía una reflexión, ¿no? Si los abuelos y las abuelas de España estuvieran un par de días en huelga, fijémonos el caos social y familiar que se podía producir en nuestros pueblos y ciudades, ¿no? Probablemente muchas familias no sabían muy bien si ir a trabajar o no, quedarse con los hijos e hijas. Es decir, sería una situación de conflicto intrafamiliar, ¿no? Y eso evidentemente porque un día deciden los abuelos y las abuelas no seguir aportando y no seguir contribuyendo. Por eso es muy importante, como digo, poner en marcha esa solidaridad intergeneracional en sociedades para todas las edades. Y sobre todo cuando estamos hablando de una generación, como decíamos anteriormente, de octogenarios, de sexagenarios, que supieron aplicar el silencio, la resiliencia, un concepto muy en boga actualmente por nuestra clase política, que supo hacer frente a tantas y tantas adversidades durante lo que fue una guerra fratricida, una guerra civil y sobre todo una dictadura franquista de 40 años que fue la etapa, como ya sabemos, de más represión, de más carestía material y que a pesar de ellos son personas que supieron afrontar de la mejor manera posible, incluso pudieron conquistar o reconquistar aquellos derechos democráticos que hoy, por suerte, todas las generaciones más jóvenes podemos disfrutar en libertad, en justicia y en paz, ¿no? Por tanto, tantos ellos como ellas merecen nuestras mejores atenciones y cuidados para que sigan, como digo, conviviendo junto con nosotras y nosotros y transmitiendo sus experiencias de vida. Y es verdad que la solidaridad intergeneracional, desde mi punto de vista, es la mejor estrategia de adaptación a cualquier realidad y especialmente, como decía, de las personas mayores, de esta generación de baby boomers, que está siendo una generación, como decíamos, que ha sabido adaptarse perfectamente a los contextos, a los nuevos contextos sociales, tecnológicamente, sociológicamente hablando, incluso espiritualmente, ¿no? Desde el conocimiento y desde las emociones compartidas, pues como digo, son parte indispensable de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestras familias y que, como digo, en algún momento incluso han sabido, como digo, saber frenar los efectos de las crisis sociales y económicas. Ya pasó en el 2008 y va a pasar a partir de ahora que gracias al patrimonio, a las pensiones de jubilación de nuestros padres y madres, de nuestros abuelos y abuelas, de alguna manera se van a poder amortiguar los efectos de esa crisis social y económica que seguramente vendrá a continuación de esta crisis sanitaria en la que estamos inmersos desde justamente hace un año, ¿no? Por tanto, también quiero hablar de que cuando se habla de solidaridad intergeneracional, siempre me gusta mencionar que justamente hace un año, en una de esas alocuciones dominicales a las que nos tenía acostumbrado el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en una de ellas, justamente por el mes de abril, hizo mención al orgullo que tenía como presidente por el ejercicio de solidaridad intergeneracional como la única manera, que decía en aquel momento, de superar la adversidad como nación ante la pandemia del COVID-19. Y evidentemente
bueno, la protección humana al margen de las edades, como digo, representa la mejor forma de autoprotegernos y de protegernos como sociedades. Y especialmente, como decíamos, hacia los sectores de población más vulnerables. Para ir terminando, quería también centrarme en un aspecto que también se acaba por parte de Matilde y anteriormente también se acaba de mencionar, y es la importancia del buen trato, de los cuidados a las personas mayores, ¿no? Sobre todo para evitar situaciones de soledad no deseada, ¿no? Recordemos que en España hay 2 millones de personas que se encuentran en esa situación de soledad no deseada y son personas de más de 60 años, ¿no? Frente a todo esto, hay que decir que, pues eso, hay que romper con todos los estereotipos relacionados con la vejez, que simplifican, como digo, la amplia diversidad humana y la heterogeneidad de un segmento de población etaria como son las personas mayores, que incluso en algunos momentos casi, como digo, se negativiza el propio proceso natural del envejecimiento en nuestras sociedades occidentales, y hay que romper con todos esos clichés que infantilizan a las personas mayores, ofreciéndole, como digo, un trato adecuado en esas edades avanzadas para lograr la máxima autonomía e independencia personal, ¿no? Por eso estoy convencido plenamente de la importancia también de fomentar lo que sería la educación en la igualdad etaria. Esa educación en la igualdad etaria que se tiene que impartir con contenidos escolares desde la infancia hasta la propia senectud, es decir, a las propias personas mayores, para que de alguna manera rechacen todos esos estereotipos, esos mitos relativos a la vejez que nada tienen que ver con la realidad senior, ¿no? Y de esa manera, como digo, evitar cualquier forma de discriminación y de favorecer un tratamiento en igualdad al margen de las condiciones de discapacidad, de enfermedad o de fragilidad de las personas mayores, como incluso recomienda la propia Sociedad Española de Gerontología y Geriatría. Por tanto, la cultura del buen trato senior debe emerger, debe de consolidarse en una sociedad para todas las edades si aspiramos a que a nosotros y a nosotras el día de mañana nos traten como realmente nos merecemos. Ese buen trato en el entorno familiar, en los servicios sanitarios, sociales, en los entornos comunitarios, vecinales, en los medios de comunicación social y, por supuesto, como ya se está haciendo desde las propias instituciones que nos gobiernan para lograr, como digo, esa plena igualdad etaria que sea de alguna manera un reconocimiento a la dignidad de las personas adultas mayores, favoreciendo y facilitando el pleno ejercicio de los derechos humanos. Y digo esto porque, lamentándolo mucho, no en España, pero sí en otros puntos de la geografía mundial, se han producido vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas mayores. Y eso habrá que decirlo en algún momento dado para ponerlo en evidencia cómo sectores de población vulnerables, especialmente las personas mayores en situación de dependencia, de gran dependencia o de fragilidad de estos estados, en algunos casos, en algunos países, como digo, han sido totalmente vulnerados, violados, y eso, como digo, desde Naciones Unidas habrá que poner en marcha algún día algún tipo de comisión para ver qué pasó durante la pandemia y cómo se trató a determinados sectores de población y en concreto a las personas mayores. Para terminar, simplemente decir que ante esa necesidad es necesario crear nuevos instrumentos que, como digo, favorezcan el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores, garantizando su plena inclusión en nuestras sociedades y, por supuesto, conjuntamente con el resto de generaciones y, de alguna manera, también, como yo decía en el día de ayer y en el día de hoy, seguir favoreciendo el que se pueda, bueno, algún día poder tener una convención internacional por los derechos de las personas mayores que, como digo, vincule a todos los gobiernos para que en sus agendas políticas se contemplen todos aquellos aspectos relativos a la ciudadanía senior frente a los retos de ese envejecimiento demográfico en el que estamos inmersos en este siglo XXI. Por mi parte, nada más, simplemente como empecé, agradeceros vuestra atención y esta invitación y espero y deseo que, como decía al principio, continuamos el diálogo más allá de estas jornadas que tanto éxito de participación y contenido están teniendo y que nos sigamos, como digo, interactuando
a través de las redes sociales en Internet. Buenas tardes a todas y a todos.